Otro de los aspectos que ya hemos ido comentando y ya hemos hasta trabajado, aunque sea ligeramente, son los componentes de un determinado Game Object. Cuando nosotros seleccionamos, en nuestro caso tenemos pues 4 Game Objects que son el mismo objeto en origen y un plano. Bueno, también tenemos la cámara y la iluminación. Cuando nosotros tenemos todos estos Game Objects, tenemos dentro de la ventana del inspector pues una serie de elementos que se denominan components. Si, por ejemplo, elegimos un cubo, pues tendremos una serie de componentes que hacen referencia a ese cubo y que justamente a modificar el aspecto, van a modificar el comportamiento y las físicas de dicho objeto. Hemos dicho que el componente universal o el componente que tienen todos los Game Objects es el de transformación. Incluso cuando nosotros generábamos un Game Object totalmente vacío, tenía justamente ese componente de transformación. Como vemos, dentro de los componentes o dentro de la jerarquía, nosotros podemos añadir un nuevo componente. Aquí tenemos los componentes que podríamos añadir o directamente irnos a este menú que nos va a ayudar muchísimo para buscar el componente en concreto o directamente, si lo dejamos vacío, tener esa misma estructura de componentes ordenada por categorías que nosotros vamos a poder introducir. Pues si queremos añadir, por ejemplo, un listener, vamos a añadir, por ejemplo, un audio. Simplemente deberíamos hacer clic en ese componente y añadirlo, se quedaría añadido a ese cubo. Como podéis observar, cada cubo, cada Game Object, más que cada cubo, va a tener sus propios componentes que pueden ser perfectamente después salvados, ahora lo veremos, y extrapolados a otro Game Object, sí, pero en principio pues vamos a tener que cada Game Object de nuestra escena va a tener sus componentes con sus propiedades y por lo tanto va a ser definido de una forma totalmente diferente. Dentro de cada componente vemos aspectos que son comunes. Uno de ellos muy interesante, por ejemplo, que es justamente este mallado del cubo. Pues podríamos o deberíamos de ir ya acostumbrándonos a que cuando abrimos la documentación de cualquier componente o la documentación buscamos información sobre cualquier elemento dentro de nuestra escena o dentro de nuestro proyecto, nos va a redirigir a la versión y a la documentación oficial de Unity, que es muy completa y que nos va a permitir pues, tener todas las propiedades de ese componente o de ese elemento del cual pedimos justamente ayuda. Fijaos que este Mesh Filter, pues al fin y al cabo solo tiene una propiedad, por lo tanto la ayuda es muy pequeña, pero si nosotros nos fuéramos a el renderizado del componente, del mallado, pues vamos a encontrar una documentación también para una determinada versión. Como podéis observar, esta versión se podría o se puede buscar cuál es justamente cuál es la versión que se está utilizando, y aquí tendríamos pues todos los elementos de ese mismo componente. Muy bien, como habíamos dicho que podíamos salvar y después utilizar pues propiedades de un determinado componente, fijaos que aquí en medio tenemos este select que nos va a permitir, pues si tenemos una serie vamos a abrir la pantalla de Save, eh, salvar las actuales propiedades del componente, podríamos, fijaos que estoy pues en la carpeta Assets Materials, pero podría salvarlo en Assets y generar una nueva carpeta que se denominase Components. Pues aquí podría perfectamente salvar esas propiedades para después recuperarlas en otro objeto y cargarlas a partir de ese fichero que yo he hecho, que he salvado. Y por último, tenemos
pues, una serie también de propiedades de menú muy parecidos entre todos los componentes, entre ellos el de reset que ya hemos utilizado en otros vídeos para los elementos. Entonces, cuando nosotros aplicamos el reset para justamente la parte de transformación, estamos diciendo que se coloca en el 000, pero también lo podríamos realizar pues, en otros componentes, como por ejemplo el renderizado del mallado. En este caso no teníamos ningún cambio, pero si hiciéramos cambios, pues realizaría la misma acción.